Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la séptima semana de clase con respecto ya pues al curso de razonamiento verbal, en este caso para tercer grado de educación secundaria. Oye, jóvenes, el día de hoy vamos a aprender sobre los conectores gramaticales. ¿Qué quiere decir los conectores gramaticales, profesor? Jóvenes, los conectores gramaticales nos va a servir mucho para poder redactar los textos. Muchos de nosotros, ¿no? Como ustedes están en tercer grado de secundaria, no podemos redactar adecuadamente un texto. No sabemos qué conectores usar, profesor, ¿no? Y siempre caemos en una redundancia. Usamos siempre el que, el y muchas cosas más, ¿no? Que abundan en un texto. Jóvenes, lo que vamos a aprender el día de hoy es usar correctamente los conectores lógicos y en qué tipos, ¿no?, de oraciones o enunciados vamos a usar. Pues los conectores lógicos nos hace desarrollar un texto con más cohesión, ¿no? Están conexionados y están bien compactados. Eso hace ver que ¿no?, el texto está bien redactado en todo caso. Y para tener buena redacción de texto hay que saber sobre algunos conectores. Sin embargo, jóvenes, también les voy a recalcar que para poder escribir correctamente no hace pues mucho usar teoría, en este caso teoría o mucha referencia teórica, ¿no? Para poder escribir correctamente. Profesor, para escribir correctamente también es principal y fundamental tener como base, ¿no?, la lectura. Si eres una buena lectura, ¿no?, si eres un buen lector, la escritura se te va a ser muy fácil. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, ¿qué objetivos vamos a tener en todo caso, profesor, para poder desarrollar los conectores gramaticales? Bueno, el primer objetivo que vamos a tener, jóvenes, es conocer las funciones de las unidades de relación o conectores lógicos. En ese caso, pues, no solamente cuando hablamos de conjunciones o conectores lógicos, estamos hablando de las conjunciones, preposiciones y las locuciones. Jóvenes, entonces, vamos a desarrollar en qué consiste cada uno de ellos. Otro objetivo que vamos a tener es desarrollar la capacidad de hilvanar segmentos oracionales. Hilvanar es unir. Profesor, vamos a tener la capacidad de unir oraciones o segmentos oracionales. Muchos se dificultan en crear un texto, ¿no?, por no saber unir, en este caso, ¿no?, con los conectores gramaticales. Entonces, vamos a tener ese objetivo de redactar textos, de unir oraciones y segmentos, ¿no?, de sintaxis. También otro objetivo, ¿no?, y fundamental que vamos a tener para poder aprender los conectores gramaticales es optimizar el sentido lógico en el uso del idioma. Entonces, profesor, tenemos que darle un sentido lógico a lo que nosotros vamos a escribir. No solamente tenemos que darle cohesión, sino tenemos que darle, en este caso, una buena coherencia, ¿no? Entonces, profesor, ¿para qué? Para que la comunicación pueda ser bien producida y no haya mucha interferencia, en este caso. Y cuando hay una buena comunicación, hay una buena comprensión. Ahí está, profesor. Entonces, esos son los objetivos, ¿no?, para aprender los conectores gramaticales. Entonces, ahí está, profesor, conectores lógicos gramaticales. Hoy vamos a aprender los conectores lógicos gramaticales. No solamente conectores lógicos, jóvenes, sino es conectores lógicos gramaticales. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a aprender. Profesor, en primer lugar, ¿no?, vayamos a la etimología. Profesor, etimológicamente la palabra conector está formado de dos raíces latinas, que estas pues significan, ¿no?, dos raíces latinas de con, que significa juntamente o completamente. Jóvenes, juntamente o completamente. Y profesor, el nectare, que significa enlazar, anudar o juntar. Más profesor, el sufijo tor, ¿no?, que es el agente que hace referencia a una acción. Ahí está, conector. Entonces, profesor, junto o enlazado. Entonces, profesor, etimológicamente, ya, los conectores gramaticales nos permiten
Unir. ¿Qué nos permite unir? Enunciados o textos para darle una mejor cohesión. Entonces, profesor, para eso va a servir, esa es la función principal, en todo caso, de los conectores gramaticales. Con eso, entonces, hay que tener mucho cuidado en todo eso. Entonces, profesor, definamos qué es un conector. Dice, son elementos que ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos, como su nombre mismo lo dice, conexión. Entonces, también puedo decir que es un ejercicio de actitud verbal que consiste en restituir el sentido original de una oración, a lo que jóvenes le han extraído pues ciertas unidades de relación. Dichas unidades jóvenes pueden ser las conjunciones, preposiciones o locuciones. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, profesor, la estructura de los conectores gramaticales? Vamos a encontrar textos, ¿no? Que faltan algunas partes, eh, que falta completar algunas partes. Y esas partes que faltan completar, jóvenes, tenemos que poner los conectores más pertinentes, los conectores que te dan un sentido original al texto. Entonces, eso va a consistir pues los ejercicios de conectores gramaticales. Sin embargo, no solamente los conectores gramaticales, vuelvo a repetir, jóvenes, va a servir en este caso para poder resolver algunos ejercicios, sino también para poder llevar a un nivel de redacción. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener eh, mucho cuidado con todo eso. Entonces ahí está. Dice, ¿no? Este ejercicio, dice, consiste en restituir el sentido original de una oración a la que se han extraído ciertas unidades de relación. El profesor ahí está, ya les he explicado, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía, ¿no? Los conectores lógicos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Hemos conocido los conectores lógicos, en todo caso, y también vamos a ver, pues, la clasificación de unidades de relación. En primer lugar, ¿no? Profesor, vamos a ver la relación de unidades de clasificación o de relación sobre las preposiciones. Entonces, profesor, ¿qué vendrían a ser la preposición? La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración, jóvenes. Van a relacionar. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida o motivo, etcétera, etcétera. Ya, jóvenes, entonces las preposiciones relacionan, vuelvo a repetir, una frase o frase principal, que es el núcleo, con su complemento. Ahora, las preposiciones hacen que los segmentos adquieran diferencia jerarquía, ¿no? O diferente jerarquía. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Por ejemplo, profesor, en algunas preposiciones tenemos a, acá vas a poner, se relaciona una palabra o frase principal o núcleo con su complemento. Profesor, tenemos a, ante, bajo, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sin, sobre y tras. O por eso puedo decir a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, sí, sobre, tras, ¿no? Ahí está, profesor. Entre, hacia, hasta, vía, sin, por, durante, mediante, versus, cabe y so. También puede ser en este caso. ¿Ya, jóvenes? También puede ser en este caso, ¿no? Ahí está, profesor. Para la preposición cabe está en desuso, pues, ¿no? En su lugar usaremos la conjunción junto a y la preposición so también está en desuso, jóvenes. Y el significado de esta está relacionado con bajo, ¿no? So. ¿Ya? Ahí está, profesor. No olvidemos, en la clasificación de las unidades de relación vamos a encontrar las preposiciones. Ahí está. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, mediante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Ahí está. Durante, tras, vía, versus, cabe y so. Cabe y so ya están en desusos, no se usa, ¿no? Entonces a eso llamamos, jóvenes, ya las preposiciones. ¿Y qué son las locuciones preposicionales, profesor?
¿O qué vendrían a ser, en este caso, locuciones preposicionales? A ver, jóvenes, cuando hablamos nosotros de locuciones, son grupos de palabras que están formados como mínimo por dos palabras, que forman una única unidad léxica y gramatical. Es decir, tienen un significado unitario y la misma función sintáctica. Ahí está. Entonces, profesor, se comportan, por lo tanto, como si fueran una única palabra, ¿no? Entonces, ahí está. Algunas locuciones preposicionales, profesor, que vamos a conocer son, por ejemplo, debajo de, detrás de, enfrente de. Son dos palabras, profesor, que en sí no significan uno solo. Entonces son dos palabras, profesor, que forman una única unidad léxica o gramatical. Ahí está, debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de. ¿Qué más tenemos? A ver, en medio de, en contra de, a través de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de o a falta de. Entonces, profesor, hay muchas locuciones preposicionales que usamos, ¿no? Que son dos palabras que tienen una única unidad, en este caso lexical y gramatical. ¿Ya? Entonces, profesor, tiene un significado unitario. A eso se le dice locuciones preposicionales, jóvenes. Entonces, hay que tener, no, mucho cuidado en eso. Entonces, ahí está. Vamos a tener las preposiciones, profesor, que son el tipo de conectores gramaticales que hacen que los segmentos adquieran diferente jerarquía. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, profesor, de dirección, voy a casa. Ahí está. A no es, profesor, una preposición. Voy a casa. De tiempo, profesor, llegué a las 11 de la noche. Ahí está. A y D son preposiciones en este caso, profesor. De precio, las patatas están a 2 pesos el kilo. Ahí está. A, ¿no? Ahí está. A, ¿no? Con A. Con ante, profesor, estaba ante mí. Ahí está. O también puedo decir, ante lo que dice, aunque lo que dice José me calla. Con bajo, profesor, puedo decir, el libro está bajo la mesa. Ahí está. ¿No? Con, profesor, hazlo con cuidado. Con D, soy de Cuba. Con desde aquí se ve muy bien desde aquí se ve muy bien la plaza. Puede decir la plaza de armas. Con durante, ¿qué vas a hacer durante el día? Ahí está. Con en, ella está en su casa. Con entre, su casa está entre el cine y una farmacia. Ahí está. Entonces, profesor, son las preposiciones que nosotros usamos. ¿Para qué sirven las preposiciones? Para adquirir jerarquía o diferente jerarquía. Entonces, profesor, ¿cómo me doy cuenta que es una preposición? Me pregunto. Estaba ante mí. Entonces, profesor, estaba. ¿Quién? Ante mí. Ah, el libro estaba bajo la mesa. ¿Quién estaba bajo la mesa? El libro. Ahí está, profesor. Entonces, facilito de reconocer las preposiciones. Ahora, profesor. En otro caso, ¿qué son, en todo caso, profesor, las conjunciones? ¿Qué vendrían a ser, profesor, las conjunciones? Ahora, joven, acá vamos a explicar bien. Profesor, ¿no? El- las conjunciones son relaciones gramaticales y lógicos de dos preposiciones o segmentos análogos de una oración, podemos decir. Entonces, profesor, cuando hablamos de conjunciones, también son relación que van a dar sintácticamente, ¿no? A una oración. Las conjunciones son morfemas jóvenes independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre las preposiciones. Van a servir de nexo, ojo, entre las preposiciones. ¿Jóvenes? Entonces, ahí está. Otra vuelta vuelvo a repetir. ¿Qué son las conjunciones, profesor? Son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Por ejemplo, profesor, tenemos conjunciones por la estructura, simples, compuestas y funcionales. Y conjunciones por el significado, coordinantes y su
subordinantes. Ahí está, profesor. Entonces, vamos, ¿no? ¿Y qué son los coordinantes, profesor? Pues son las conjunciones que unen preposiciones sin establecer entre ellas, jóvenes, ninguna relación de dependencia. Pues, ¿ya? Profesor, vamos a encontrar una oración que no hay relación de dependencia. Puesto que cada preposición no podría funcionar por sí sola. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las copulativas, ¿no? Las disyuntivas y las adversativas. También las explicativas y en este caso las distributivas. ¿Jóvenes? Ahora, las copulativas, profesor, indican un significado de suma, ¿no? Las disyuntivas expresan juicios contradictorios. Las adversativas, profesor, indican oposición o contrariedad. Ahí está. Las explicativas es, aclaran los significados, ¿no? Y las distributivas, sus significados es de alternancia y no de exclusión, ¿ya? Y también tenemos las subordinantes. ¿Y qué quiere decir las conjunciones subordinantes? Son aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, disculpa. No se confunden preposiciones con proposiciones. Proposiciones son segmentos, ¿no? O conjuntos de palabras. ¿Jóvenes? Ahí está. Proposiciones. Entonces, el profesor nos dice, son aquellas que establecen relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a otra. Entonces, ahí están, profesor, las completivas, ¿no? Las condicionales. Las completivas son, pues, que sí, ¿no? Las coordinales, vamos a ver también las concesivas, las finales, las consecutivas, las causales y las temporales. Entonces, profesor, las conjunciones son no morfemas dependientes e invariables que unen dos proposiciones. Jóvenes que van a unir dos proposiciones. Ahí está. Entonces, veamos, ¿no? Las conjunciones que vamos a tener. Profesor, tenemos las conjunciones, en este caso, ¿no? De causa-efecto. Señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Por ejemplo, profesor señala el motivo, razón de algo y su efecto. Por ejemplo, tenemos la palabra por tanto, por lo tanto, por lo que, porque, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que y así que, ¿ya? Por ejemplo, profesor, tendré que cumplir con mi tarea, porque si no me desapruebo. Ahí está. ¿No? Entonces, profesor, ahora, em, ¿qué más puedo poner, profesor? También en de causal, ¿no? Puedo decir, Andrés sacó 10. Por lo tanto, desaprobó. ¿Cuál es la causa que sacó 10? ¿Cuál es el efecto que ha desaprobado? Tú estás lesionado. Por lo tanto, no juegas. ¿Cuál es la causa que está lesionado? ¿Y cuál es el efecto? No vas a jugar. ¿Cuál? Ahí está. Profesor, tenemos en este caso las conjunciones de causa-efecto que son por tanto, disculpe, por lo tanto, por lo que, porque, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que y así que, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, a eso le decimos los causales. Entonces, profesor, vamos a encontrar, ¿no? Los causales. Ahí está. Por ejemplo, pues escribió una carta porque lo necesitaba. Ahí está, de causales escribió una carta porque lo necesitaba. Entonces, profesor, de causa-efecto está dentro de los subordinantes, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hay una muestra de dependencia. ¿Y cuál va a depender, profesor? Cuando yo digo, escribió una carta. ¿Por qué escribió una carta? Porque lo necesitaba. Ahí está. Entonces, escribió una carta. Entonces, ¿para qué escribir una carta? ¿Depende o no? Sí, profesor. Porque lo necesitaba. No tiene sentido, profesor. Entonces va a depender, ¿no? De una proposición más establecida. ¿De qué depende? De escribió una carta. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Ahí está. De causa, efecto. También vamos a tener jóvenes de consecuencia. Anuncia lo que sigue, ¿no? De consecuencia, profesor. Establece una relación de consecuencia, ¿no? En la cual vamos a encontrar, pues,
conjunciones como de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario y sin embargo, ¿no? De consecuencia. Por ejemplo, le puedo decir, profesor, ¿no? De consecuencia, a ver, hablas mucho, por tanto, no te enteres. Ahí está, profesor. Hablas mucho, por tanto, no te enteras. Ahí está. Entonces, profesor, por tanto. Sería, ¿no? Uno de consecuencia. Ahí está, profesor. De consecuencia. Ahora, profesor, también, no, dice con de consecuencia, ¿no? Ahí está. También vamos a tener de contraste u oposición. Señalan las relaciones de oposición o comparación, jóvenes, de contraste u oposición. ¿No? Es expresa oposición. ¿No? Vamos a tener acá, jóvenes, ¿ya? Parece que ha fallado acá un poco, ¿ya? Por eso, a ver, de consecuencia, jóvenes, sería pues luego, con que, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, ¿no? ¿Qué más? De tal manera, hasta el punto de que, entonces ahí está de consecuencia. Por ello, por tanto, así que, por eso, de manera que, por ende, de modo que. Entonces, profesor, ahí hubo un error, pido disculpas, ¿no? Lo vamos a corregir ya en las plataformas Zoom. Ahora, un ejemplo, profesor, de consecuencia. Un corte de fluido. A mí me pregunta, profesor, yo le pregunto, ¿por qué no hiciste la tarea? Hubo un corte de fluido. Por eso no pude hacer la tarea. Entonces es una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No realizar la tarea. ¿Y cuál es la causa, profesor? En este caso, ¿no? El corte de fluido. Entonces está, vuelvo a repetir. De consecuencia, jóvenes, está por ello, por tanto, así que, por eso, de manera que, por ende y de modo que. Por favor, ahí está mal. Ahora, de contraste u oposición. Señala la relación de oposición o de comparación, ¿no? De contraste u oposición. Ahí está, profesor. Puedo decir si no, pero, más, sin embargo, no obstante, al contrario, más bien, empero, antes bien, en cambio. Ahí está, profesor. Son de contraste u oposición. Entonces, profesor, también vamos a encontrar esa, pues, ¿no? De contraste u oposición. Ahí está, lo vuelvo a repetir, ¿no? De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, ¿no? Después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. Ahora, de contraste y oposición, jóvenes, señala las relaciones no solamente de oposiciones, sino de comparaciones. Por ejemplo, de la misma forma. Ahí está. O de la misma manera. Andrés cayó en su mentira de la misma manera que Juan. Ahí está. Entonces, profesor. Ahora, puedo decir, María comió pan. Como Andrea, ¿no? Comió bizcochos. Ahí está. Entonces, por el contrario, eso sí es de oposición. ¿No? Ahí está, profesor. Un ejemplo, profesor, no las quieres pequeñas, sino grandes. Ahí está, estoy oponiendo, sino también es de oposición. Ahora, quería más y más. Más no le dieron. Más también en este caso, jóvenes, sería de oposición. Entonces, hay que ver. Entonces, ha jugado, yo juego bien, sin embargo, tengo una lesión en el pie. Entonces estoy de oposición, profesor. Entonces, ahí está. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Vamos a tener las adversativas. No es la negación absoluta, sino parcial. ¿Ya, jóvenes? Esa quiere decir la adversativa. Por ejemplo, profesor, vamos a tener aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora y si no. Ahí está, profesor. También estas son, pues, adversativas.
indican oposición o contrariedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, profesor, tengo, a ver, mm, mañana iré temprano al colegio, aunque el profesor llega tarde. Ahí está, profesor. No es una negación absoluta, sino parcial. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, esa quiere decir, jóvenes, la adversativa. No la quieres pequeña, sino grandes. Ahí está. Entonces, profesor adversativo. ¿Y cuál vendría a ser profesor de contraste? ¿No? Entonces, profesor es sin embargo, ¿no? De contraste. Ahora, profesor, el contraste y adversativo, jóvenes, ¿no? Van a compartir en muchos elementos en común. Entonces, profesor, cuando hablamos de contraste y adversativos, van a ser casi similares. ¿Ya? En cambio, oposición niega todo lo contrario. En cambio, la contraste y las adversativas es una negación parcial. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, profesor, adición añade información, adhiere ideas o conceptos, ¿no? Por ejemplo, otra vez, y igualmente, de nuevo, también, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de, da igual, de igual importancia, así mismo. Esta vendría a ser, pues, en todo caso, de adición. Por ejemplo, profesor, recorrió muchas playas del norte. También visitó a Ecuador. ¿Estoy adicionando o no? Sí. Ahora dices, visité, ¿no? Lima. De la misma forma, Huancayo. Comí ceviche. Además, papa la huancaína. Pedro llegó tarde. Igualmente, Alejandro. Entonces, profesor, añade, ¿no? Ideas, profesor. Entonces, profesor, añade información. Ahí está. Entonces, a eso quiere decir adición. También vamos a tener de orden, ¿no? Se utiliza para enumerar una serie de ideas, puntos, etc. En primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin, finalmente. Eso pues quiere decir, ¿no? De orden. ¿Y también lo vamos a usar? Claro, lo vamos a usar. Jóvenes, entonces son algunas jóvenes, ¿no? Conjunciones, locuciones y adverbios que debemos aprender. Hay de adición, jóvenes, vuelvo a repetir, añade información, ¿no? Por ejemplo, recorrió muchas playas del norte. También visitó a Ecuador. Estoy añadiendo. Hay copulativa, profesor, que indica unión de elementos o preposiciones. Por ejemplo, está el i, el e, el ni y el que. Después del triunfo estábamos contentos y optimistas. Ahí está. Los buenos alumnos estudian e indagan. Copulativa está uniendo dos proposiciones. No deseo honores ni grandes riquezas, ni estoy uniendo dos preposiciones. Entonces, copulativa va a ser la unión. Disyuntiva, profesor, señala la relación de elección entre dos posibilidades. Copulativa es unión y disyuntiva es o. Ahí está, profesor. ¿Deseas estudiar o trabajar? Entonces, profesor, estoy dando elección entre dos posibilidades. No solamente es o, sino también puede ser o bien. Quiero que mi hijo sea o bien varón o bien mujer. Bueno, no quiero otra cosa, ¿sí o no? Ahí está, profesor. Entonces, también hay u. Prefiero leer a Homero u Ovidio, ¿no? Disyuntivo. Ahora, de contraste o adversativa expresa oposición, ¿no? Si no, pero, más, sin embargo, ahí está. No la quiere pequeño, sino grandes. Quería más no le dieron. Ojo, vuelvo a repetir. Jóvenes, de contraste y de oposición, en este caso, ¿ya? Vendría a ser, no vas a pensar una oposición absoluta. Bueno, pues jóvenes, sería la clase del día de hoy. Vamos a aclarar estos temas en la plataforma Zoom y vamos a llevarlo también a la práctica con algunas actividades pendientes. Que tengan un buen día y no se olviden que más tarde tienen un examen pendiente. ¿Ya, jóvenes? Así que nos vemos más rato.